A finales del siglo XV, en Europa, comenzó la era de los grandes descubrimientos geográficos que dio origen a varias potencias coloniales: la española, la francesa, la portuguesa y la británica. Poco después, el joven Estado ruso comenzó su expansión terrestre. Cosacos y servidores del zar avanzaron al este para conquistar Siberia. En menos de 2 siglos, Rusia anexó grandes territorios desde los Urales hasta el Océano Pacífico. Naturalmente, aquellos a quienes la historiografía rusa suele llamar con orgullo pioneros, no llegaban a un lugar deshabitado. Siberia ha estado habitada desde hace mucho por diversas tribus y pueblos con sus propias costumbres y tradiciones. La historiografía rusa, anteriormente soviética, insiste en llamar la conquista de Siberia una anexión. Se afirma que los colonizadores occidentales cometieron genocidio contra indígenas en sus colonias, pero que en Siberia fue distinto. Según se dice, los pueblos de la zona se unieron voluntariamente y en paz a Rusia, esperando bienestar y prosperidad. Todo eso, por supuesto, es una tontería. Los indígenas de Siberia consideraban a los rusos conquistadores y les opusieron feroz resistencia, que en algunos sitios persistió. En este episodio hablaremos sobre los pueblos indígenas de Siberia y el extremo norte, su vida, su modo de vida y sus costumbres. También conocerán la lucha de los pueblos siberianos contra los invasores rusos y su destino tras la conquista de Siberia por Moscú. Soy Semyon y abro la sección Cómo vivían. Comenzamos. Siberia desde la antigüedad hasta la conquista rusa. La población de Siberia inició en el Paleolítico temprano, tras la era glacial. Las vastas extensiones de Siberia fueron pobladas por personas provenientes de Asia Central, pertenecientes a la raza mongoloide. Todos ellos vivían en una estructura social de clanes y tribus. A finales del primer milenio antes de nuestra era, el sur de Siberia se convirtió en parte de un extenso y poderoso estado llamado Xiongnu, que desempeñó un papel importante en la historia de muchos pueblos de Eurasia. Después de su desintegración, una parte significativa de los Xiongnu emigró hacia el oeste, recibiendo en Europa el nombre de los hunos. En la temprana Edad Media, en el este de Eurasia surgió el Kanato turco, que en su apogeo dominaba territorios desde China hasta las fronteras de Bizancio. Incluía tierras del sur de Siberia, Transbaikalia, Altai y Yenisei. Esto permitió la difusión de la lengua y escritura túrquicas en la región y el surgimiento de los pueblos túrquicos, altaicos, tuvinos, kirguises y shortses. El Kaganato túrquico fue destruido en 745 por las tribus uigures. A inicios del siglo XIII, los pueblos del sur de Siberia quedaron bajo dominio mongol. Las tierras siberianas fueron su primera conquista. Cabe destacar que los siberianos no resistieron seriamente a los mongoles, y algunos pueblos aceptaron su autoridad de inmediato. Solo las tribus yenisei y túrquicas respondieron dignamente. Tras la disolución de la Horda de Oro, en el oeste de Siberia surgió el Kanato de Siberia, habitado principalmente por tártaros. Pueblos sometidos como los Yanti, Mansi, Nenets y otros pagaban tributo en pieles al Khan. El Kanato de Siberia era una formación política muy inestable, con frecuentes rebeliones y guerras internas. Cuando llegaron los rusos, casi todos los pueblos de Siberia vivían en comunidades tribales. Solo los tártaros tenían una estatalidad, aunque frágil. Durante la transición al feudalismo, los Mansi tenían 4 principados y los Yanti formaron 6 alianzas tribales en la parte baja del Obi. ¿Cómo vivían los pueblos originarios de Siberia? Antes del inicio de la expansión rusa, en el vasto territorio de Siberia vivían solo 200.000 personas. La principal característica de la región era la gran diversidad étnica de su población. Las tribus estaban formadas por entre 2 y 40.000 personas y su asentamiento se daba principalmente a lo largo de las orillas de los ríos. El desarrollo de cada pueblo dependía principalmente de las condiciones naturales y climáticas de su entorno. Los habitantes de la tundra recorrían la costa con sus renos y campamentos temporales. Los pueblos de la zona esteparia llevaban su ganado a pastizales en verano y en invierno regresaban a aldeas con viviendas sólidas.
Los habitantes de las regiones de la taiga llevaban principalmente una vida sedentaria, eran cazadores y pescadores, y entre los pueblos de Siberia la poligamia estaba muy extendida. Esto fue una de las razones principales por las que se resistían a convertirse al cristianismo ortodoxo. Existía la esclavitud entre ellos. Los esclavos normalmente eran prisioneros de guerra. Los conflictos militares entre tribus y pueblos eran comunes. En la costa norte de la península de Yamal vivían los nenets, llamados samoyedos por los rusos. Se dedicaban a la caza, pesca y captura de animales marinos como morsas y focas. Los Khanty y Mansi vivían en los bosques de Priobi y se dedicaban a la caza y pesca. Estos pueblos conocieron a los rusos antes de la expedición de Yermak. En el siglo XV, al sur de Priobi, vivían selcupos y quetes. En Kiev y San Petersburgo, los tártaros siberianos habitaban las regiones actuales de Tiumen, Omsk, Novosibirsk y Kemerovo. En comparación con otros pueblos de Siberia, tenían un desarrollo social y económico alto. En sus actividades económicas predominaban la caza y la pesca. Consumían pescado crudo, seco y cocido, confeccionaban ropa y calzado con piel de esturión, cruzaban los ríos en canoas talladas, cazaban con arcos y flechas con puntas de hueso y hierro y fabricaban adornos de plata, cobre y hierro. En invierno, los tártaros vivían en semisótanos con estufa y en verano en chozas de jardey. De Anisei al mar Kotskoye y de la tundra norte al Amur. Vivían los tunguses, antepasados de los actuales evencos. Ellos construían viviendas en forma de cono, que cubrían por encima con corteza de alerce. Los tunguses llevaban una vida nómada y despreciaban la acumulación de bienes. Los viajeros resaltaban de los tunguses su observación, honestidad, resistencia, valor y fuerza. Los tunguses no hacían guerras de conquista, pero sí enfrentamientos por venganza de sangre. Los guerreros no podían matar mujeres, niños ni ancianos. Además, los vencedores cuidaban de las mujeres y los niños de los rivales muertos, y al irse, dejaban marcas en los árboles para que los vengadores pudieran encontrarlas. Los tunguses practicaban matrimonios por intercambio y los tuvinos habitaban el Alto Yenisei y alrededores del Baikal antes de la invasión mongola. Ellos estaban en un alto nivel de desarrollo, fundían hierro, sembraban trigo, chícharos, mijo. Los artesanos sabían fabricar telas de seda y se dedicaban a la alfarería y la herrería. En los siglos XIII y XIV el budismo llegó a Tuvá y poco a poco se convirtió en la religión principal. En las ciudades había templos budistas, capillas y pagodas donde vivían monjes budistas. En Transbaikalia vivían los buriatos, el grupo étnico más grande y poderoso en lo económico y militar en Siberia Oriental al llegar los rusos. En 1625, los atamanes cosacos Firsov y Tiumenets informaron que los buriatos tenían más de 20.000 guerreros a caballo. La economía buriata se basaba en la ganadería, seminómada en Pribaikal y nómada en Transbaikalia. Criaban ganado, caballos y camellos. Los buriatos vivían en yurtas de fieltro, cazaban marta, castor, ardilla y zorro. Para ellos, la herrería era un don honorable y divino. Los buriatos comerciaban con los evencos, tuvinos, pueblos de Asia Central y Mongolia. No tenían escritura propia. Los rusos decían que no eran muy fuertes, pero sí valientes, apasionados, resistentes, activos, amantes de la verdad, respetuosos de la amistad y amables. Los yakutos túrquicos vivían en Oleney y Beliui. Según la leyenda, huyeron de Pribaikalie, lo que confirman científicos modernos. En el norte, los yakutos se adaptaron a la cría de ganado vacuno y caballos, conservaron su idioma y cultura y sabían fundir hierro a partir del mineral. El herrero era una profesión muy respetada, casi como el chamán. Entre los yakutos existían el patriarcado, la poligamia, el kolim y la rivalidad entre guerreros y héroes. Tenían una rica tradición oral, cuentos, poemas épicos, leyendas, canciones, proverbios y acertijos. Los yukagiros vivían en los ríos Yana e Indigirka. Eran considerados los mejores criadores de perros en Siberia. Al momento de la llegada de los rusos, entre los yukagiros aún se conservaban vestigios del matriarcado.
Tras la boda, el esposo se mudaba con la esposa y trabajaba para su clan. Las mujeres eran independientes y las jóvenes libres. Los chukchis vivían en las tierras bajas del Kolimá y Chukotka, dedicándose sobre todo a cazar mamíferos marinos como morsas, focas y getos. Destacaban por su belicosidad y ferocidad. Los rusos decían que los chukchis superaban a sus vecinos en valentía y eran muy crueles en sus costumbres. Se decía que los chukchis exterminaban a sus hijos con discapacidades y también mataban a los ancianos que ya no eran útiles para la familia. En general, los pueblos originarios de Siberia aprendieron a vivir donde casi no existen condiciones para la vida. En la constante lucha contra la naturaleza, perfeccionaron sus utensilios, ropa, armas y equipo, aprovechando casi al máximo los recursos a su alrededor. Incluso una choza común, que parece simple y primitiva, es en realidad una obra maestra de la ingeniería adaptada a las difíciles condiciones del norte. Los siberianos vivían en armonía con la dura naturaleza. Eran cazadores excepcionales, conocían los hábitos de los animales, los rastreaban en la taiga, eran grandes tiradores y hacían trampas ingeniosas. Sin embargo, no mataban animales por diversión ni los exterminaban totalmente. Los habitantes originarios de Siberia sorprendían a los colonizadores rusos por su sencillez y honestidad. Tatishev escribió que los siberianos nativos son justos y humildes por naturaleza. Entre ellos, son muy raros los juramentos sobre crímenes, robos o engaños. Y si algo así sucede, es solo entre aquellos que han vivido mucho tiempo con los rusos y han aprendido de ellos el chamanismo y los chamanes. La mayoría de los habitantes originarios de Siberia eran paganos y practicaban el chamanismo. Es uno de los sistemas religiosos más antiguos, basado en la animación de la naturaleza. Los siberianos creían que el mundo está lleno de espíritus buenos y malos. A los buenos se les pedía ayuda y de los malos había que protegerse. El chamán era el intermediario entre personas y espíritus, comunicándose con ellos en trance. Las funciones de los chamanes eran sumamente amplias. Curaban, asistían en los partos, predecían el futuro e influían en el clima. Los chamanes usaban tambores, máscaras y bastones sagrados en sus rituales. El chamanismo sigue existiendo en Siberia pese a la fuerte represión soviética, que ejecutó o envió a la mayoría de los chamanes a campos de concentración. Las tradiciones más desarrolladas se encuentran entre los buriatos. Ellos incluso tenían escuelas especiales que preparaban a los chamanes. Los colonos rusos nunca dudaron del poder de los chamanes. Los pueblos de Siberia tenían deidades propias y panteones extensos. Su jerarquía era inestable y la veneración no seguía rituales fijos. El cuerpo terrenal de la deidad era el ídolo, lo colocaban en santuarios o lo llevaban en viajes, lo adoraban y ofrecían sacrificios. Si la deidad no cumplía, podían cortarla y quemarla. Los pueblos originarios de Siberia también creían en animales sagrados como el oso, alce, ciervo y cuervo. La anexión de Siberia. Tradicionalmente se considera que el proceso de colonización de Siberia comenzó con la expedición de Yermak contra el Kanato de Siberia en 1581, aunque los comerciantes rusos ya viajaban más allá de los Urales mucho antes de Yermak, atraídos principalmente por las pieles o mercancía blanda, que eran increíblemente valiosas. La expedición de Yermak destaca porque fue una guerra real que los rusos pelearon contra un estado en Siberia. Luego inició una conquista similar a las de España en Centro y Sudamérica. Al principio, la expedición de Yermak era privada y financiada por los comerciantes Stroganov. Al inicio, el poder central ruso se alejó de esta empresa, pero tras su éxito, Moscú pronto tomó control de las nuevas tierras. Es clave saber por qué los rusos fueron al este. Al Estado ruso no le interesaban mucho las tierras siberianas porque solo una pequeña parte era apta para agricultura. Al zar de Moscú solo le interesaban los recursos que se podían extraer de los nuevos territorios. Primero, además de las pieles, había especies de pescado valiosas, colmillos de morsa, grasa de foca y plata. Después, Mijaíl Lomonosov lo dijo con precisión: Rusia crecerá gracias a Siberia.
La metrópoli toma recursos de la colonia sin ofrecer casi nada a cambio. Si hablamos de los simples conquistadores rusos, no los movía el romanticismo ni el deseo de descubrir nuevas tierras, sino la simple y llana sed de lucro. En este sentido, no se diferenciaban mucho de sus colegas españoles o británicos. Esta motivación causaba un saqueo desenfrenado de la población local, lo que naturalmente provocaba una reacción. Tras vencer al Kanato de Siberia, los rusos combatieron largo tiempo a los kirguises del Yenisei, sometieron a encebos y yakutos y atacaron a los buriatos. Durante casi todo el siglo XVII Siberia sufrió rebeliones debido a los abusos y arbitrariedades de los militares de esa época. Sin embargo, la página más destacada y menos conocida de las conquistas de Siberia es la Guerra Ruso-Chukotka, acompañada de un terrible genocidio y una feroz venganza. Se cree que comenzó en 1727. En realidad, fue parte de los conflictos entre rusos y chukchis desde mediados del siglo XVII. Al final del reinado de Pedro I, se enviaron 2 destacamentos de cosacos a Chukotka para obligar a sus habitantes a pagar tributo. Las tropas rusas usaron táctica de tierra quemada y exterminaron a la tribu rebelde, pero esto solo endureció a los chukchis. Al final, los destacamentos punitivos fueron derrotados, pero las hostilidades siguieron 50 años más. El gobierno ruso decidió que era más barato liberar a los chukchis de impuestos que financiar una guerra lejana. Así, los chukchis mantuvieron su independencia y durante 100 años fueron oficialmente un pueblo no totalmente sometido. En la colonización rusa de Siberia, la anexión provocó la desaparición de muchos pueblos, un proceso vigente actualmente. Actualmente los yantis son el 1.2% y los mansi solo el 0.7% de la población del distrito autónomo de Yanti-Mansi. Y eso, a pesar de que en sus tierras ancestrales se extrae hasta el 60% del petróleo ruso, descendientes de guerreros y cazadores se mudan a ciudades, olvidando idioma y costumbres. Unas palabras para terminar. La anexión de Siberia marcó un punto clave en la historia de Rusia. Gracias a los recursos de estos territorios, se volvió un imperio y un actor geopolítico importante durante siglos. Sin embargo, esto no trajo felicidad ni prosperidad a los pueblos originarios de Siberia, que siguió siendo una colonia de la que la metrópoli simplemente extrae recursos. Esto sigue igual hasta hoy, afectando tanto a siberianos originarios como a rusos de la nación titular. Los descendientes de aquellos legendarios pioneros de los que tanto les gusta hablar a las fuentes oficiales. Eso es todo por mi parte, nos vemos en el próximo episodio.